Hola hermanos, el día de hoy, 21 de febrero del 2023, es el último día del tiempo ordinario, en su primera etapa, porque ya mañana comenzamos la cuaresma, lógico, cuando ya terminemos el tiempo de la Pascua, acuérdense que la cuaresma y la Pascua pues forman un todo, ¿no? Esos 90 días de gracia, pues cuando pase el domingo de Pentecostés, de hecho el martes siguiente, vamos, porque luego se tiene que celebrar después de Pentecostés la fiesta de Santa María, Madre de la Iglesia, pues, pero bueno, entonces hasta allá, imagínense ustedes, ya entrados en junio, entonces en aquel momento pues ya viviremos este tiempo. De hecho a finales de mayo, perdón, no en junio, en finales de mayo. Ok, vamos por partes, si es que este año es finales de mayo, Pentecostés, el último domingo de mayo. Hoy es día de San Pedro Damián. Damián y, bueno, Demian le dicen de un montón de maneras. No era su nombre, fíjense, no era su nombre. Él nace en el año 1007 en Rávena, en la zona de las Marcas, ¿no? Esta parte es parte del Estado Pontificio en ese momento. Quedan huérfanos a una temprana edad. Su biógrafo, que es Juan de Lodi, San Juan de Lodi, fíjense, pues resulta ser que dice que tuvo un hermano que lo maltrató, que lo mandó a cuidar cerdos, pero lo rescató. Y aquí es el término, otro hermano que era un sacerdote que se llamaba Damián. Aquí es donde entra, las biografías se confunden, porque dicen que era un hermano de él, que lo rescató y en honor a él, entonces Pedro decidió ponerse Damián, pero de ahí viene el asunto. No es muy claro, les soy honesto, hay una confusión ahí bastante particular. El asunto es que hubo alguien que era sacerdote que le ayudó y se dieron cuenta que el que cuidaba a cerdos resulta ser que era una eminencia, era un cerebro extraordinario. Así que estudió en varios lugares, estudió ahí lógicamente también en Rávena, estuvo en Parma. Bueno, en ese tiempo todavía no existían las universidades como tal, sino que lo que existían eran el trivium y el quadrivium, no eran las escuelas catedralicias. Pero él va a terminar ahí quedándose en Rávena como maestro, va a ser ordenado sacerdote, y bueno, el detalle es que, y aquí viene la dificultad, ¿no? Fue ordenado sacerdote en el 1035 probablemente, pero él sí se da cuenta, enseña, educa, ayuda, pero él quiere vivir la vida monástica y entonces se va al monasterio de Fonte Avellana. Y ahí pues entra como monje y empieza a ayudar, se dedicaba a la contemplación, al estudio, y cuando muere el abad pues lo nombran el abad, en contra de su voluntad, porque él no quería ser el superior, lo llega a ser en el año 1043. Y bueno, resulta ser que es la época de las grandes reformas, ¿no? La reforma cluniacense en Cluny, la reforma de los camaldulenses con San Romualdo. De hecho, el monasterio donde él estaba seguía bastante la línea de San Romualdo. Y miren, va a lograr tanto que de ese monasterio de Fonte Avellana van a surgir otros 5 monasterios. Y como les comentaba, San Juan de Lodi es uno de los que salió de este monasterio, y Santo Domingo Lorcato, que también salieron de ahí. Santos, pues, es decir, se produjo mucha santidad. Él empieza a escribir sus escritos, por eso es doctor de la Iglesia. De hecho, fíjense, su canonización es su doctorado, es 1828. Resulta ser que pues escribe algunas cosas porque en esta época se está viviendo dos gravísimos problemas en la Iglesia, que es la simonía, la venta de lo sagrado, y el nicolaísmo. El nicolaísmo es que los sacerdotes tenían mujer e hijos, tenían concubinas que vivían con ellos y había que purificar evidentemente esto. Y él empieza a escribir sobre esto, los papas empiezan a recibir su consejo, pero va a ser finalmente San León IX, que va a ser el que le va a asociar directamente a la gran obra de la Reforma Gregoriana. La Reforma Gregoriana, lo estoy enseñando esto ahorita en el seminario, de hecho el día de hoy me toca dar esa clase, resulta ser que la Reforma Gregoriana toma su nombre de Gregorio VII. Gregorio VII es tan importante, Hildebrando se llamaba él, que fue muy amigo precisamente de Pedro Damián. Pero la reforma comienza con León IX y va a continuar. El más famoso debería de ser Calixto II, pero insisto, toma el nombre de Gregorio VII. Porque Gregorio, Hildebrando, le ayudó a León IX, bueno, Eugenio IX, en fin, vamos. Finalmente él ayudaba, iba, pero finalmente lo nombran obispo, lo nombran cardenal y obispo de Ostia, y luego ya el Papa lo encargó de, ustedes no tienen idea de cualquier cantidad, pero cualquier cantidad de cosas. Y realmente el trabajo que va a realizar en tiempos de Esteban IX es extraordinario, ¿no?
tuvo que poner orden, llevar hasta donde el emperador, don Enrique IV, para que no se divorciara. O sea, es un trabajo muy extraordinario, poner ciudades que estaban en contra del Papa de nuevo a que entraran en la obediencia, y bueno, y en algún momento también va a recibir muchas críticas también por eso, pero es que ya les digo, todos estos que hablan mal del Papa y lo atacan, yo no sé por qué es que no leen historia, que no se dan cuenta que eso no progresa en ningún caso, hay que aprender a ser obedientes. Oigan. Bueno, vamos. Y entonces, regresando precisamente de una de esas misiones, aun y cuando se ya logró finalmente que el Papa Inocencio le concediera la gracia de regresar a su monasterio, porque lo que quería era quedarse ahí en su monasterio y morir allá tranquilo, pues en lo que va de regreso, después de tantas otras tareas en Faenza, muere un 22 de febrero del año 1072. Cuidado, Padre, pero lo estamos celebrando el 21, sí, porque mañana es la Cátedra de San Pedro. Bueno, mañana es miércoles de ceniza, pero digo, normalmente sería la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Entonces, por eso no se puede ya celebrar, ¿no? Y otro tema es que, fíjense, antes de la reforma del 69, la fiesta se celebraba el 23 de febrero. Ahora pues se celebra el 21. Y como les digo, fue declarado doctor de la Iglesia, sus libros extraordinarios, ¿no? El códice que escribió el libro Gomorriano para criticar todas estas situaciones que se vivían en la Iglesia, y el otro era el que le encargó León IX, que se llamaba el libro Gratísimo, o sea, cómo llevar adelante la reforma. Bueno, necesitamos Ecclesia semper reformanda. La Iglesia siempre debe estar en actitud de reforma. ¡Qué montón hablé yo, Dios mío! Perdónenme, vamos a las lecturas. Eclesiástico capítulo 2, versículos del 1 al 13. Hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba, mantén firme el corazón, sé valiente, no te asustes en el momento de la adversidad, pégate al Señor y nunca te desprendas de Él, para que seas recompensado al fin de tus días. Acepta todo lo que te sobrevenga, y en los infortunios ten paciencia, pues el oro se purifica con el fuego, y el hombre a quien Dios ama en el crisol del sufrimiento. Confíate al Señor, Él cuidará de ti, espera en Él y te allanará el camino. Los que temen al Señor esperen en su misericordia, no se alejen de Él y no caerán. Los que temen al Señor confíen en Él, porque no los dejará sin recompensa. Los que temen al Señor esperen sus beneficios, su misericordia y la felicidad eterna. Miren a sus antepasados y comprenderán. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su santo temor y fue abandonado? ¿Quién lo invocó y fue desatendido? El Señor es clemente y misericordioso, Él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, vamos por partes. Está este texto que acabo de proclamarles, que acabo de leerles, no proclamarles, en 3 partes. La primera parte dirigida al Hijo, la segunda parte dirigida a todos, y al final una confesión de fe. Como quien hace un credo, una confesión de fe preciosa que le da sentido a todo lo demás. Al Hijo, ¿qué se le dice? Muy bien, hijo, si te propones a servir al Señor, si te propones, es un acto de libertad. Entonces, prepárate para la prueba. Prepárate para la prueba. Mantén firme el corazón, sé valiente, pégate al Señor, acepta lo que te sobrevenga, confía en el Señor, espera en Él y Él te allanará el camino. Qué belleza, ¿no? Ok, tú quieres servir al Señor, es tu decisión. Entonces prepárate, porque no va a ser fácil, no va a ser una cosa sencilla. Entonces prepárate para la prueba, pero el corazón firme y el corazón valiente. Y nada, lo que tienes que hacer es pégate al Señor. Fíjense, en italiano es ese atácate. No es atacar al Señor, es amarrarse al Señor. Es quedarse confiado completamente en Él. Por eso acepta todo lo que te sobrevenga, todo. Porque el Señor, fíjense, a los que Él ama, en el crisol los purifica del sufrimiento. No nos gusta esta idea, pero eso es lo que ocurre y así es. El mejor educador, si lo quieren a veces, es el sufrimiento, es el dolor. Luego, fíjense, los que temen al Señor, los que temen al Señor, los que temen al Señor. 3 veces repite. Entonces, que esperen en su misericordia, que no se alejen de Él, que confíen en Él, que esperen sus beneficios. ¡Qué belleza! No es todo un proyecto de vida. El problema es, temo al Señor. ¿Realmente temo ofenderlo? ¿Quiero vivir según su voluntad? ¿Y de qué Dios estamos hablando? Por eso la confesión de fe. El Señor es clemente y misericordioso, Él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Esta es una confesión de fe. ¿Quién es Dios? El Señor es misericordioso, el Señor es clemente, Él perdona los pecados y salva en el tiempo de la tribulación. Qué bonita manera de ver a Dios, ¿no? Yo, hijo, miembro de una comunidad, debo ser valiente, firme, entender que va a haber pruebas. Y como soy de los temerosos de Dios, lo que tengo que hacer es confiar en Él.
abandonarme en Él. Pasemos al Evangelio. El Evangelio es Marcos, ya se acaba, ya cortamos Marcos. De hecho, cuando regresemos allá, prácticamente, pues como les digo, a finales de mayo, ya prácticamente vamos a estar por empezar a leer el Evangelio de Mateo. Vamos, pues Marcos capítulo 9, versículos del 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, otro anuncio de la pasión. Hemos escuchado, este es el segundo anuncio, ¿no? Después del primero, Jesús ha tenido, el sábado lo escuchamos, que llevar a los discípulos allá a lo alto del monte, al Tabor, para transfigurarse. Aquí tiene la paciencia de sentarse y enseñarles. Pero fíjense, los discípulos se quedan callados, tienen miedo. Así pasa, así pasa. Cuando no tenemos fuerza suficiente, cuando no tenemos la actitud correcta, no tenemos palabras que le vamos a decir al Señor si sabemos bien que nos hemos preocupado de los primeros puestos, de los primeros lugares. Por eso Jesús pone un niño en la cultura judía, y una niña no valía nadísima. Y un niño, la potencia de llegar a ser un varón, de llegar a ser un hombre, ¿no? Y aunque suene feo, pero así es. Y entonces miren lo difícil detrás del asunto. Jesús está poniendo al más pequeño para que nosotros nos volvamos pequeños. Déjese, claro, nos asusta la cruz. No entendemos. Fíjense que insiste, que tenían miedo de pedir explicaciones, porque no entendían. Y lo mismo le pasó a Pedro, que no entiende y entonces se lleva a Jesús aparte, después del anuncio de la pasión. No podemos, nos cuesta entender esto. Nos cuesta entender los 3 días de muerto. Nos cuesta entender la resurrección. Por eso hay que hacerse pequeño como niño, para ser capaces de dejarnos moldear. El niño se deja transformar. Pues no le queda de otra, ¿no? Tiene que aprender. La única que tiene es crecer. Esa es su única posibilidad. Bueno, y eso tenemos que vivirlo también nosotros. ¿De qué discutían por el camino? ¿Cuáles son nuestras discusiones? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Cuidado, que si nuestros intereses mezquinos, cobardes y egoístas son lo que nos mueve, es lo que nos mueve, nada, hay que cambiar. Les invito a hacer oración. Para salir de uno mismo y andar por la vida, para dejar lo ya conocido y pasar por Samaria, para conjugar tolerancia y radicalidad a lo largo del camino, para crear espacios evangélicos y entrar en tu reino. Dame mirada corta, de orfebre, que descubra, aprecie y ame lo más diminuto y escondido, y una mirada larga de centinela para ver el horizonte que me espera más allá de las montañas y la niebla. Y esto, Señor, dámelo cada jornada, para poder gozar y recrear lo que tu Espíritu siembra como mimo, en los espacios que piso y sueño, en este tiempo tan convulso y yermo, y con las utopías por el suelo. Amén. Señor esté con ustedes, y les bendiga Dios por intercesión de San Pedro Damián, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición desciende y les acompañe siempre. Ya tienen lista la frente, ¿va? Ya están listos. Mañana nos toca la señal de la cruz con ceniza sobre nuestra frente, a vivir el tiempo de la Cuaresma. Feliz viaje y feliz carnaval. Hoy es carnaval, hoy hay que comer carne, oigan, porque ya a partir de mañana, nada de carne. Bendiciones para todos.